Chicos, ¿qué tienen en común Bad Bunny y el Cid Campeador? No tienen nada que ver. Nada, fin del vídeo. Que no, son las figuras arquetípicas más opuestas que podamos imaginar. Una representa el nihilismo posmoderno que reduce la vida a una finalidad meramente económica, mientras que la otra representa esa necesidad del alma humana de conocer un propósito que trascienda la cronología. El Cid representa el prototipo del caballero medieval cristiano, aquel que no luchaba solo por obtener bienes materiales, sino por reconciliar dos mitades del alma humana: el paganismo solar, con su culto a la fuerza y a la gloria, y el cristianismo lunar, con su lenguaje de sacrificio y compasión. Dos polos que la Iglesia intentó unificar, a mi entender, en una jugada brillante, en lo que personalmente considero el ideal a alcanzar, una síntesis entre el rayo y la creación. Pues bien, vamos a hacer un viaje a través de la perspectiva del psicólogo austriaco Carl Gustav Jung y vamos a desgranar la figura del caballero medieval a través de su prisma. El origen solar, furia y virtud. La caballería surge en el siglo X como respuesta al caos feudal. Exactamente, era una profesión como la de electricista o fontanero. La paz y tregua de Dios fue un movimiento en el siglo XI creado por la Iglesia para frenar la violencia de los nobles y proteger a los campesinos. No era moco de pavo, ya que la violación de esta norma conllevaba el destierro. De una forma u otra se intentaba domesticar a la nobleza que estaba armada y que ejercía sin escrúpulos su violencia sobre los más débiles. Así que se intentó canalizar esa destrucción hacia una causa sacralizada. El guerrero, antes cazador de botines, pasó a ser Miles Christi, soldado de Cristo. Suena muchísimo mejor soldado de Cristo que bandido. La nueva ética no anuló su fuego pagano, lo orientó. Muchos nobles seguían teniendo ritos y creencias paganas, así que fue una forma de la Iglesia muy estratégica para meterse poco a poco en esas creencias sin que pareciese autoritario. Convergieron tres linajes filosóficos interesantísimos. La arete griega, que buscaba la excelencia; la virtus romana, que exigía la disciplina y la templanza; y la mística cristiana, que convertiría la espada en un instrumento al servicio. El monje San Bernardo de Claraval lo expresó de forma definitiva en su Elogio de la nueva milicia. El caballero es ministro de Dios, ejecutor de una justicia divina sobre la tierra. Así que bajo ese cóctel nace el arquetipo del monje guerrero que tanto nos gusta en este canal. El ritual del juramento, nacer otra vez. Para recibir la espada había que pasar por un proceso de iniciación tan preciso como simbólico. Pensad que la espada ya era en sí mismo un objeto litúrgico. Su diseño tiene forma de cruz directamente. ¿Y sabéis por qué es esto? Para que el caballero, justo antes de morir, pudiera clavarla en el suelo y tener frente a él un altar para recitar su última oración. Vemos símbolos por todas partes, porque el caballero tenía que pasar por tres fases. Un baño purificador, que significaba directamente la muerte del yo profano; una vigilia solitaria, que representaría, según Carl Jung, el descenso al inconsciente y el enfrentamiento directo con los demonios; y el famoso espaldarazo, el golpe que convierte la carne en deber. Pues es que en términos de Carl Jung, si lo contemplamos de esa manera, sería el comienzo del principio de individuación, el enfrentamiento con la sombra y el renacimiento del ser consciente. El honor y la dama, la vía iniciática del amor. También esto está ligado al amor cortés, ¿vale? Pensad una cosa, el amor cortés no debe entenderse como un romance superficial y el príncipe de azul y la princesa de rosa. Es que es directamente una vía iniciática. ¿Y qué significa esto? Que la dama no es solo amante o trofeo, sino es Sofía, sabiduría divina. El caballero no la posee, la sirve. Su amor no es deseo erótico. O bueno, voy a matizar, su amor no es solo deseo erótico, sino ascesis espiritual. O como se traduciría al español, tu amor me hace ser mejor. ¿Os suena, verdad? Es que no tiene nada que ver con el amor romántico que hemos estado mamando los últimos 200 años después de la Ilustración. El amor cortés es la vía iniciática por la que el principio masculino, la espada, busca integrar el principio femenino, la copa. Su unión restablece el equilibrio entre el yin y el yang, de la acción y la contemplación, el eterno principio masculino y el eterno principio femenino. Y esto es maravilloso porque vemos
que en todas las culturas tradicionales se sucede el mismo principio de unidad, lo que en el taoísmo sería el Dao, el honor como proceso espiritual. Ramon Llull. En 1274, Ramon Llull, filósofo, poeta, místico y teólogo mallorquín, nos contó todo esto en el libro de la Orden de Caballería. Él define el caballero como el guardián del orden divino en la tierra. Debe defender la fe, proteger a los débiles y mantener la justicia. Para que os hagáis una idea, los débiles son todos aquellos que no son varones fuertes, es decir, mujeres, huérfanos, viudas, pobres. Llull insiste en que el caballero debe amar a Dios sobre todas las cosas y estar adornado de las 7 virtudes. Las teologales, que son la fe, esperanza y la caridad, y las cardinales, justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Vemos de nuevo la fusión con la moral clásica griega, con el paganismo. ¿Qué hubiese sido del caballero medieval sin ese barniz pagano? Pues evidentemente poca cosa. El guerrero espiritual, del dragón al grial. El mito de San Jorge y el dragón condensa todo lo que es el proceso interior del caballero. Si no lo habéis leído, leedlo. Básicamente, San Jorge, que era miembro de la guardia del emperador Diocleciano, acaba con el dragón y así completa su proceso de individuación espiritual y psicológica. Carl Jung definió estas etapas muy bien. Primero se enfrenta uno a la oscuridad, el monstruo, el dragón, que simboliza los propios instintos reprimidos. La sombra, que debe ser reconocida y dominada. Al vencerla entra en la segunda etapa, la integración del principio femenino, representado por la doncella o la princesa, unión que establece el equilibrio entre acción y receptividad, espada y cáliz. Por eso hay que entender el grial como una metáfora de esa búsqueda, donde la copa representa lo eterno femenino, el útero, y la espada representa el eterno masculino, el falo. Por eso alcanzarlo no es poseer un objeto, sino lograr una forma de conciencia en equilibrio. Y esto, queridos amigos, es la condensación del pensamiento tradicional clásico. De nuevo, la inmortalidad solo se alcanza a través de esa unión de principios. La Sofía Perennis, la sabiduría eterna, vive en ese momento de unidad. Epílogo, el rastro del honor. El hombre moderno, al cual detestamos porque se ha desvinculado de toda jerarquía, de todo simbolismo, de toda magia, de todo mundo invisible, ha perdido esa arquitectura interna y sin un código de honor vive a merced de sus propios instintos o, como está tan de moda en los últimos años, sus emociones. Pero el cómo me siento es absolutamente infantil, no pasa por un proceso de racionalización madura. Y el caballero no es que fuera perfecto, su espada mató tanto como protegió, pero sí que ofrecía una guía clara en un mundo caótico, y quizá por eso su imagen sigue tan viva a día de hoy, porque nos recuerda que sin una estructura interior clara el ser humano se desintegra. Sin acción y contemplación, sol y luna, el hombre está absolutamente perdido. Solo así podemos entender que el honor no es más que la coherencia entre el ser, creer y hacer. Por cierto, decidme a ver qué pensáis en vuestros comentarios sobre este proceso simbólico y metafísico de individuación. Nos vemos en el siguiente vídeo.